Este viaje que ahora comparto con ustedes nació de una serie de motivaciones que me llevaron a recorrer diversos territorios de Colombia en busca de respuestas sobre la educación rural, la educación filosófica y la educación para la paz. El profesor Javier Taborda, durante un seminario de la maestría, me invitó a caminar la pregunta. En ese entonces no comprendí del todo su significado, pero al recorrer las escuelas rurales, la respuesta se fue revelando paso a paso. Fui detrás de una intención que se materializó en visitas a maestros rurales en sus escuelas. Tuve el privilegio de habitar, observar y compartir junto a ellos. Este encuentro me permitió dar un salto de la teoría, de leer sobre ellos, a la práctica, estar con ellos. Ahora, a través de la etnografía audiovisual, les abrimos las puertas a sus voces, a sus historias, sus saberes y prácticas, permitiéndoles compartir sus experiencias acerca de la educación filosófica para la paz desde el corazón de la Colombia rural. Los invito a caminar estas preguntas y construir juntos nuevos significados. A raíz de la educación filosófica que se ha desarrollado en la escuela, me doy cuenta que es el espacio que se genera para que los niños se sientan reconocidos. Hay un texto donde nos decía que reconocer la infancia era ponerle seriedad a los niños, o sea, los niños se sienten valorados, ¿sí? Darles ese reconocimiento. En la cuestión del cuidado, pues estaríamos nosotros dándoles esa posibilidad de que ellos también se sientan que lo que viven, sus vivencias, sus ideas, su pensamiento es válido también para existir. El trabajo tradicional con la escuela rural, que es con Escuela Nueva, las cartillas de Escuela Nueva, que es el desarrollo de una cartilla, tiene unos conceptos que hay que estudiarlos. Eso está bien, pero lo que nos permite la educación filosófica o este contacto con la filosofía es de que reconocemos al niño como un ser pensante, como un ser que es capaz de manifestar sus propias ideas y que esas ideas son importantes. En la escuela tradicional lo que nosotros hacemos es de pronto opacar al niño, al estudiante, prohibiéndole en cierta manera de preguntar. Reivindicar el papel de estas comunidades, reivindicar sus formas de pensamiento y mirar que tenemos otras formas de pensar, otras formas de estar y habitar el mundo. De una u otra manera, la enseñanza tradicional de filosofía era: conozcan esos autores, que la mayoría de las veces son autores de afuera, memorícenlas y presenten un quiz. Si bien tomar el conocimiento filosófico, también es problematizarlo, no dejarlo, lo paso por encima, lo memorizo y ya. El papel importante del diálogo es ese ejercicio problematizador, ese ejercicio de indagación para encontrar con otros esa construcción social del conocimiento. La educación filosófica en los contextos rurales debería cobrar una relevancia amplia, debido a que allí, de cierta manera, enseñar a pensar a los niños, enseñar a pensar a los jóvenes, a cuestionar lo que está, las formas de vida, a cuestionar todo lo que hay a su alrededor, porque muchas veces estoy atrapado en lo que es, en lo que no puedo ser dentro de ese contexto. Yo no puedo mandar a leer a un pelado a Nietzsche si nunca ha tenido un contexto antes de Nietzsche, no sabe cómo relacionarlo con su naturaleza. Yo no podría hablarle o mandarlo a leer existencialismo si el pelado no lo vive y no lo relaciona con sí mismo. Que el muchacho se relacione y lo conecte con esas formas de vida, está la riqueza de la filosofía. Nosotros tuvimos acá hace unos años una experiencia con un caso de feminicidio y casualmente ellos empezaron a hablar, bueno, ¿qué es un feminicidio? ¿Por qué? ¿En qué consistía? Y estaban muy impactados porque en cierta manera el caso estaba relacionado con personas familiares acá de la vereda. Este caso llevó a pensar las causas, las consecuencias, todo el dolor que dejó, que generó, el impacto fuerte que estábamos viviendo en ese momento, y concluyeron que uno de los factores importantes y de gran impacto era el consumo de alcohol, el alcoholismo en la comunidad, y que eso puede ser una causa de la violencia intrafamiliar que pueden estar viviendo en las mismas casas, ¿sí? Y lo manifestaban muy abiertamente y también los llevaba a repensar qué hacer para evitar que esa situación llegara a suceder en las casas, de qué manera poder hablarle a los papás para que evitaran consumir alcohol o tanto alcohol y cómo empezar a mejorar ese aspecto. En grado décimo estábamos viendo sofistas y empezábamos a ver filosofía clásica. La concepción de universal les pareció muy compleja. Pensar de que, ¿por qué tendemos a lo universal
sí nos hemos concebido como sujetos diversos. Y estas sociedades que tienen unos contextos, unas problemáticas, una violencia sistemática, donde de una u otra manera para los jóvenes ya está normalizada la violencia, no cala el discurso universal. Los conflictos también tienen que ver por la misma intolerancia que hay, por no aceptar los errores, por de cierta manera no respetar, no tolerar. ¿Y cómo logramos hacer de cierta manera de acercar a que los estudiantes miren que esas realidades se pueden evitar, que esas situaciones se pueden evitar y llegar a un mejor término? Todo lo lleva a través de la reflexión y que la cultura de paz se construye con acciones pero también con pensamiento. En el momento que el niño se reconoce como un ser integral y reconoce al otro y reconoce al entorno, que es básico para nosotros vivir, yo creo que estamos construyendo una educación para la paz. Porque todo lo que está sucediendo alrededor de la escuela y dentro de la escuela es cuestión de crítica, es cuestión de escritura, es cuestión de lectura, es cuestión de reflexión, ¿sí? Y de reconstruir. Los estudiantes identificaron que de una u otra manera han sido víctimas de unas violencias que no habían sido concebidas como violencias y que los habían afectado. Nosotros los profesores nos encontramos con que el discurso del papá o de la mamá es el más grande y que uno empieza en esas indagaciones de las comunidades, con las comunidades, quizás a ponerlo en entredicho. Creo que son los más complejos de derrumbar, porque es una revisión de que los discursos de una u otra manera están afectando a otros, porque el otro no se concibe dentro del discurso, el otro está fuera de ese discurso normalizado y se termina concibiendo como alguien que se va a sentir anormal. Y más que todos los niños jóvenes de unas edades y dependiendo también la construcción familiar y demás, digamos que ellos son propensos a que de cierta manera esas mismas influencias que tienen en redes sociales, familiares, amistades, de cierta manera empiece a construir una idea diferente del mundo. Y a veces equivocada. Yo veo potencialidades en la educación rural filosófica, hay mucho, porque básicamente la filosofía no se le ha dado la importancia o no se le ha dado la relevancia que debe tener. De cierta manera antes la reducen y en algunas partes la eliminan. Y para orientar esa área se necesita primero tener una construcción filosófica muy amplia, porque es una responsabilidad con la humanidad, porque estamos aplicando el pensamiento, aplicar el pensamiento, movilizar el pensamiento ayuda a que el pelado comprenda todo lo demás. Sería elemental la presencia de los niños, niñas, los padres de familia, los maestros, la escuela, el aula. Por ejemplo, acá en la escuela, en La Leonera, serían niños montando en cicla, compartiendo, enseñándose, apoyándose para desplazarse en la cicla. Es una actividad bien interesante porque yo creo que en esos ejercicios es donde estaría presente y se podría evidenciar de una manera muy natural lo que es el compartir paz en una comunidad. Rescatar primero el papel del campo dentro del conocimiento. Es decir, es muy importante retomar esos saberes ancestrales que ellos tienen sobre la tierra y cómo esos saberes de una u otra manera hacen parte de sus prácticas. Que sea pensado desde lo que ellos son y no un material pensado desde lo que es la ciudad, que a veces ese es el gran problema. La ruralidad también debe estar pensada en las posibilidades de que ellos sean y puedan crear sus prácticas a partir de las realidades de los estudiantes. Yo lo pondría más por el lado no de las realidades tormentosas que se han vivido como las cosas oscuras del pasado, sino más bien mostrar la filosofía como una luz de esperanza. Yo considero que sería imprescindible eso, mostrar la realidad, pero la realidad a través como el camino, la búsqueda de la verdad. O sea, que digan, bueno, si allá lo pueden hacer, si eso es lo que viven los niños en estas instituciones, también nosotros como personas podemos pensar cada uno de nuestra manera de actuar, nuestra manera como somos, reflexionar con las otras personas de cómo deberíamos de actuar y eso nos permite generar un ambiente de convivencia
y que nos lleve a pensar una transformación en la escuela, desde la misma casa, porque la casa o la familia y la escuela son las primeras instituciones donde se debe generar este tipo de pensamiento. Un documental de este tipo lo primero que hace es el acercamiento con los otros docentes que están, pues, que se encuentran en otras posiciones psicográficas, que tal vez no tienen acceso a saber sobre prácticas docentes. Tal vez es importante que este tipo de diálogos, porque es el diálogo que posibilita nuevos conocimientos, en términos de que nos encontramos con otros para ser constructores sociales de conocimiento, es lo que permite una otra manera que se piense en otras las realidades, se piense en sus realidades, en sus prácticas pedagógicas, y digan, yo puedo hacer esto y lo puedo hacer de esta manera con mi realidad y mi contexto. Que la filosofía en este momento, o sea, es un asunto importante, que este documental se hace especialmente para mostrar la relevancia o resaltar la relevancia del pensamiento filosófico para construir una mejor sociedad. No solamente es un sentir del profesor de X departamento, de X ciudad, sino que es un sentir general. Vemos que hay obstáculos, no solamente en la zona rural, sino también en lo urbano. Entonces yo considero que este documental nos va a servir para tomar también ideas, porque esto es un elemento u un recurso que nos va a servir también a los docentes para tomar de allí esas mismas ideas y poderlas aplicar de cierta manera, esos consejos, aplicarlos también en nuestros contextos. Como diría Estanislao Zuleta, pensar con las disciplinas, es decir, él decía que Colombia tenía un gran problema y era que la educación en Colombia se hacía sin filosofía. Creo yo la educación y el modelo de escuela nueva no ha logrado que sea una especie de educación por proyectos, por líneas de acción, donde haya un eje de concentración y todas las áreas se conecten con ese eje. Yo creo que la filosofía puede ser ese eje. De hecho es, en muchas de las experiencias que tenemos nosotros. Por eso la escuela rural para nosotros es tan importante, porque de lo que estamos hablando es que yo cuido de mí, cuido de los otros, pero en mi territorio. Ese triple eje de pensamiento es el que creemos que puede, esa definición de educación filosófica, ponerse en el contexto rural. Es hacer que la escuela tenga filosofía y hacer que los niños de las escuelas, sobre todo rurales, tengan el acceso a pensar filosóficamente. La educación filosófica no tendría que ver con una asignatura, no tendría que ver con los ajustes de currículos, no tiene que ver ni siquiera un poco con el problema de cuántas horas habría en un currículo. Tiene que ver un poco con una apuesta que hace Zuleta, que es una educación para el pensar. Entonces es hacer matemáticas con filosofía, español con filosofía y, como dice Zuleta, filosofía con filosofía. Hicimos un rastreo bibliográfico para mirar qué se habla cuando se habla de educación filosófica, y veíamos que la educación a veces es pensada de forma instrumental, que también puede ser la educación filosófica un ambiente, puede ser una actitud, puede ser un cuestionamiento y preguntarse. Entonces creo que ubicaría esa educación filosófica como la necesidad que tiene cualquier educación en cualquier contexto de pensarse la vida de los sujetos. Tenemos 17 experiencias de filosofía de infancia concretas en instituciones educativas en Boyacá. Te voy a hablar, por ejemplo, de la experiencia en Miraflores. Allá la experiencia se llama Filosofía para niños en perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Porque era una zona muy golpeada por la violencia, por los conflictos armados, porque por ahí pasaba un oleoducto, o pasa un oleoducto, la relación entre paramilitares, y entonces por eso, digamos, pensando en el territorio, el proyecto de allá de la coordinadora del colegio es precisamente ese. Por eso te digo, allá todo lo dirige la coordinadora, ¿sí? Entonces hace toda una reflexión curricular, unas maneras, unas formas, y está centrado en los derechos humanos y un poco parte de toda esa situación de conflicto que está en la región. Aquí lo que decimos es: cuida de ti y estarás muy bien. O sea, cuida de los otros, y si tú cuidas de los otros estarás muy bien. Y que me parece muy bello, tiene que ver con el campamento filosófico. Una de las prácticas que se hacen dentro del campamento es que en el campamento durante 3 días 150 niños no se colocan, por ejemplo, normas, sino lo que se hace es
que los niños hacen unos acuerdos. Cómo yo puedo vivir la paz desde los contextos, desde otros lugares, desde la relación con estudiantes de colegios privados, de colegios públicos, 3 días. Entonces yo ubicaría esa otra experiencia como una experiencia que nos ayuda a pensarnos a los sujetos tanto políticamente, constituirnos éticamente, crear unas verdades para comportarnos de una manera. Yo creo que la escuela ha sido el invento moderno más importante para lograr el diálogo, la relación, la defensa de muchas cosas, la igualdad, bueno, una serie de cosas. Los niños y las niñas de nuestras escuelas rurales y de nuestros proyectos a través de la escuela hacen cosas, ¿sí? Si no fuera por la escuela no lo harían, no serían importantes. Entonces yo creo que ahí, en ese escenario, es donde yo veo la potencialidad. O sea, filosofía de infancia se conecta con la escuela en dos sentidos. La escuela misma como sitio de pensamiento y la escuela como el sitio del maestro, porque para nosotros el maestro es lo más importante, voy a decir aquí, porque sin los maestros es muy difícil que estos ejercicios tanto escolares como los de filosofía se den. Entonces por eso nuestra apuesta es una apuesta pedagógica, que es el escenario de la formación, del cuidado de uno mismo, y por eso es una formación que no da forma, sino no es una formación donde la gente va tomando forma. Cuando mezclamos la educación filosófica y la filosofía con la paz, ubicamos primero cambiar verdades, es decir, no cambiar unas actuaciones, sino cambiar las formas y las verdades con las que construimos nuestras propias acciones. Aparte de ello, creo que si hablamos de la función política del maestro, tiene que ver también con el cambio de una cultura, con mirar de otras maneras. Entonces, ubicar que yo sobre la paz haga preguntas, tenga dudas, participe, haga parte de, me va a permitir primero que transforme mis verdades, y al momento de transformar las verdades, cuestionar lo que a veces parece obvio. Creo que lo audiovisual es clave, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero yo ya estoy como en el paso de que ya no solamente es el consumo, sino es la producción. Entonces, que los niños sean capaces de producir. Sí, así como hoy a la gente le encanta tomar sus fotos y guardarlas, también es importante que hagan sus propias producciones. La vida, a veces para transformarnos necesitamos ubicar un espacio que sería racionalidad, emocionalidad o sensibilidad. El cine, los documentales, escuchar el diálogo de otros, pensarse las experiencias, conmueven a los estudiantes para ver dentro de la imagen su propia vida y cómo podría ser. Entonces yo creo que hay un gran potencial en la imagen, en la poesía, porque toca lo sensible y se puede conectar lo sensible con los conceptos.